Cadena SER, la fuerza de la voz. Hoy por hoy Madrid Sierra. Hay una clave por la cual no hace falta hablar con los invitados para que sepan que tienen que callarse y empezar. Es la cuña de la jaca. Aquí suena la cuña de la jaca y Carlos Martín y Soraya Vivancos, que no paran de hablar entre ellos para preparar el programa aquí mientras suena la publicidad y demás. Ellos ya saben que es sonar la jaca y callarse. Pero ahora ya es el momento de que hablen. Bienvenidos a todo esto. Muy buenas. Muy buenas. Pese al frío. Aquí, con frío, con calor, aquí estáis los dos. Aquí estamos. Me parece muy bien. Y hoy vamos a hablar de una cuestión que yo no sé si tendría que haber advertido a la audiencia con 2 rombos o algo. Bueno, intentaremos que no. Intentaremos que sea para todos los... ¿Qué digo yo? Que ya somos mayorcitos todos, ¿eh? Totalmente, ¿no? Si sí? partimos ya con estas, Claro. ahí como poniendo ya... Título del programa: el tabú del sexo dentro de la pareja. A ver por dónde deriva la cosa. Pues fíjate, un poquito siguiendo la estela de la semana pasada, hablábamos del divorcio, de algo tan traumático en algunos casos como es el divorcio, y queríamos seguir un poquito con el tema de la pareja, aunque ya en el pasado habíamos tratado y abordado ciertos temas. Hemos considerado que este tema es importante, a la gente le motiva para ir a consulta, y sobre el que se habla muy poquito, y sin embargo vivimos en las sociedades modernas rodeados de pornografía, alegorías al sexo, etcétera, etcétera. Pues vamos a ver si podemos arrojar un poquito de luz sobre esta situación y centrado un poquito en las parejas. ¿Pero las parejas tienen tabús en el sexo? Muchos. Al final el sexo tiene un componente psicológico enorme, ¿no? O sea, hablamos 1000 veces del componente biopsicosocial, pero concretamente en el sexo es algo que tiene muchísimo peso, ¿no? Como los estereotipos de los roles de género, como las expectativas, y esta palabra es importante, acaban haciendo que muchas personas vengan a terapia con muchos miedos, sintiendo que no están a la altura, sintiendo que al final hay algo que falla en ellos porque en comparación con el resto hay algo que no está bien. Y todo esto en realidad es largo y tendido, y en la mayoría de casos que nosotros acabamos trabajando en consulta psicológica y que no derivamos a medicina como tal, son casos que es una afectación, todo lo que tiene que ver con trastornos a nivel sexualidad tienen que ver con lo psicológico, por supuesto. ¿Qué trastorno se puede presentar en una pareja a nivel del sexo? Pues fíjate, Luis, hay veces que cuando te llegan a consulta te relacionan la falta de sexo con que la relación se está muriendo, o que podría ser un motivo, como hablábamos la semana pasada, para divorciarnos. Es algo que preocupa, que nos pone en estado de alerta y no nos permite en algunos casos analizarlo con la profundidad necesaria para esta cuestión, ¿vale? Pretendemos dar hoy un poquito las claves, por un lado, a nivel neuroquímico, qué es lo que sucede, y por otro lado, dar pautas de cómo revitalizar la vida sexual de una pareja, con independencia de si es una relación homosexual, heterosexual, etcétera. Nos gustaría centrarnos, si te parece, Carlos, porque es un tema muy amplio. Hay diferentes trastornos. Y el primero tiene que ver con la primera fase, o una de las que se estimaba, la primera fase, que es el deseo. Esto nos lleva a muchas veces, cuando alguien viene a terapia, que suele ser un hombre, en donde la libido, el deseo, pues es diferente en cada miembro de la relación y se sienten súper insatisfechos. Creen que hay un problema grave y se trabaja en esto, ¿no? Entonces es por ir abordando diferentes cosas que nos podemos encontrar en terapia, porque al final los trastornos son diferentes, y el deseo suele ser como el que activa generalmente, aunque luego meteremos matices porque no necesariamente, pero suele ser como el primer paso que nos hace más propicios a la excitación o a mantener el contacto sexual. El deseo es ese impulso que nos lleva a relacionarnos, a buscar algo que por aprendizaje nos gusta.
Y en esto tiene mucho que ver la dopamina o la oxitocina, que viene a reforzar. Es decir, cuando yo tengo una experiencia en donde algo que he experimentado me ha satisfecho, ha sido algo positivo, mi propio cerebro pues hace que se genere una serie de neurotransmisores que hacen que busque eso. En este caso es la dopamina, ¿no? Busca que de nuevo vaya a acercarme a esa situación porque sé que es placentera. Pero de la misma forma, si no se lleva bien, y esto es algo bastante común, lo que acaba pasando es incluso el rechazo o adversión al sexo, a los contactos sexuales, mejor dicho. Es decir, si yo entiendo que la frecuencia sexual, todos estos estereotipos, ¿no? Se tiene que hacer tantas veces, tiene que ser de esta manera, o incluso tenemos que entender que el deseo sexual cambia con el tiempo en cada persona y también cambia dependiendo de las circunstancias. Por ende, y esto es importantísimo, las personas, es difícil que dos parejas acaben coincidiendo en la misma necesidad e intensidad de frecuencia de interacciones sexuales, y muchas veces lo traen como un problema a consulta. Hay que ver la forma de que las dos personas encuentren una buena comunicación. Y otro de los grandes mitos sobre el deseo, que como hemos visto propicia esos encuentros sexuales, es entender que es algo que es impulsivo, que viene de base, que es ese primer deseo que se tiene cuando estás en la fase de enamoramiento, conoces a alguien que te gusta mucho y claro, el propio cerebro lo que hace es intentar acercarte a la otra persona porque no dejamos de ser animales o de tener todavía esos vestigios de animales que somos, por tanto buscamos el encuentro sexual al principio casi de manera inherente, pero a medida que la relación se va fortaleciendo de otra forma, que van apareciendo otros muchos presupuestos, cosas importantes, al final eso va cambiando en muchos casos, esa intensidad o necesidad de contacto con la otra persona varía. Y muchas personas al ver esto dicen, hay algo que falla. Puede ser que de repente ya no me guste tanto o ya no le guste tanto a la persona. Y no es así. Pero eso suele ser habitual, ¿no? Pues una cosa es el comienzo de una relación que vas con toda la fuerza del mundo y según va pasando el tiempo, pues exacto, esa fuerza va decayendo. Es así, ¿no? Y por eso simplemente el matiz de decir... La asiduidad del sexo no es la misma del comienzo, claro, que pero pasados no está reñida X el años. paso del tiempo con la calidad exacto, de las relaciones. O sea, quiero decir, es una cuestión de planteamiento. Es decir, claro que no vamos a estar como el primer día, porque entre otras cosas nos conocemos, hemos vivido una serie, imagínate, una serie de años juntos, una serie de experiencias, y claro, esto va transformándonos como seres individuales por nuestra experiencia previa, nuestras expectativas, etcétera, etcétera. Ahora, mucha de esa insatisfacción, y aquí voy a andarme con pies de plomo porque la sexóloga es ella y hoy es la experta en el tema, pero sí que encuentras un poco por dibujar el perfil del paciente que viene con un nivel de ansiedad bastante elevado y con la necesidad imperiosa de resolver esto en el menor tiempo posible. O sea, esto tiene que volverse como antes. Es cierto, todo en una relación se transforma. Quien piense que por irnos a vivir juntos o por casarnos hemos llegado a la línea de meta, esto no ha hecho nada más que empezar, se abre una nueva etapa. Nos cuesta también, lo mismo que uno sale a buscar trabajo, a buscar entrevistas, a buscarte tu vida, el amor y el sexo es también una conducta proactiva. Todavía existe ese pensamiento mágico de esto me tiene que venir. A pacientes que les digo es el momento de enamorarnos, pero no de enamorarnos, de meternos en una aplicación, no, de esa puesta en escena, de conocer, de atraer, poner nuestras herramientas y estrategias para el flirteo, el coqueteo. No lo contemplan porque dicen, bueno, esto ya vendrá, y todavía se tiene un poco esa concepción de que el sexo, el amor, un poquito relacionados, es algo que o se da o no se da, pero que nosotros somos pasivos frente a esta situación, y esto recrudece un poquito el tema, porque es todo lo contrario, es hablar de comunicación, es hablar de expresión emocional, de cómo nos sentimos, y esto da mucha vergüenza. Y a veces nos dicen, es que creo que esto no lo va a entender mi pareja. Bueno, pues vamos a probarlo, ¿no? A ver si esto funciona o no. ¿Y cómo les convencéis? Porque me dices que la mayoría son hombres, ¿no? Los que se suelen quejar por la diferencia de deseo, ¿no? Porque ellos quieren más frecuencia, claro, son los hombres. Pero no necesariamente siempre es así, cuidado, ¿eh? No, vamos a no entrar en generalidades. Pero ¿por qué sucede esto? Como decíamos, hay una cuestión cultural de peso importante. Luego hay otras investigaciones cultural y religiosa.
Y religión, ¿no? Claro, que tiene que ver también con eso. Al final, afortunadamente, creo que vamos en un avance mejor en este sentido, en donde todos esos estereotipos o todas estas ideas erróneas vinculadas a la sexualidad nos acaban pesando sobremanera. ¿Cuánto daño ha hecho la religión? En este sentido, mucho, porque al final, si el sexo está prohibido, es un pecado, es algo sucio, pues evidentemente, ¿por qué vamos a transitar por él? ¿Por qué vamos a explorarlo? Porque es algo negativo, y esto sobre todo ha incidido sobre la mujer. Esto es algo así, la cultura de alguna forma fomenta la sexualidad en el hombre, es normal, o sea, la masturbación, además se ensalza, ¿no?, determinados comportamientos que tienen que ver con el que el hombre tenga muchas relaciones sexuales y la mujer no. Por tanto, si desde el principio un niño, un adolescente, tiene conductas que se admiten, que se ven normalizadas, empieza a consumir porno, lo comparte a veces hasta con compañeros, son conductas que están bien vistas y sin embargo las mujeres no. El masturbarse, ciertas cosas, sobre todo antes era algo que era como pecado, era horrible, era terrible, y a la mujer era una conducta que daba vergüenza, por tanto, si la tenías que esconder. Tenemos que entender, como decía Carlos, que una de las claves, que era lo que iba yo cuando lancé el punto, es que el deseo hay que trabajarlo. Que al principio es algo pues inherente, algo que sale solo, es algo automático. Pero a la larga no, cuando tienes una relación estable. Hablamos de relaciones estables de pareja. Entonces, el cerebro se habitúa, hay muchos otros problemas como la ansiedad, estados anímicos que cambian, todos los problemas que podemos tener, y al final eso hace que nuestra apetencia a mantener relaciones sexuales sea diferente. Si yo tengo que tener relaciones sexuales con muchísimo estrés, intentar buscar un hueco cuando surja, porque también entendemos que esto tiene que ser algo súper espontáneo. Imagínate qué espontaneidad, si yo estoy agotada después de todo el día de trabajo, de problemas, de tal, pues lógicamente mi cerebro no va a estar preparado. La gran diferencia entre hombres y mujeres, que esto es motivo de debate, yo no creo que esté tanto en la testosterona, que muchas veces se habla y hay investigaciones, pero un poco, bueno, en contra, depende de quién lo haga, de si la testosterona es lo que hace al hombre tener más deseo sexual que a la mujer. Yo me centraría más en la mente y en la cultura. Es decir, si yo como mujer estoy más condicionada, yo decía, el hombre desde el principio pues lo trabaja y trabaja en clave erótica, que se llama, trabaja el deseo. Yo os invito a que miréis las conversaciones en un móvil a lo largo del día de un hombre y de una mujer, de los grupos de WhatsApp. Y si hacéis comparativas de lo que encontráis, vais a descubrir muy probablemente que el hombre desde el principio tiene conversaciones que tienen que ver con sexo, con erotismo, fotos compartidas, todo muy visual, y las mujeres no. Las mujeres es como todo, pues otras muchas cosas. Habrá de todo, me imagino. Habrá de todo, pero normalmente los grupos, además siempre se hacen como bromas de esto, entre hombre y mujer, pues hay como mucha más predisposición a pensar el hombre en sexo que la mujer. Entonces, por eso muchas veces, si de alguna forma, y entendiendo por eso, porque muchas veces al final la mujer cuando llega a esa etapa en donde ya no está el enamoramiento, sino que ya hay un compromiso diferente, les apetece menos, por una cuestión, porque si la mujer no trabaja el tema de sexo, no piensa en sexo, no se erotiza, el que de repente ocurran esas cosas es mucho menos probable que en un hombre, que lo está trabajando, o sea que para él es mucho más frecuencia, y no digo todo el mundo, por favor, pero sí es mucho más habitual tener en la mente el tema del sexo. Y además, un aspecto importante, que los modelos, al igual que los modelos de familia están cambiando, los modelos de pareja igual, y cada vez no nos sorprende escuchar de parejas o de conocidos que abren la relación, donde ponen la vida sexual en el centro de la relación, porque a ambos disfrutan con el sexo y se da la posibilidad de que se transforme y pase de tabú a normalizarlo en el día a día. Esto exigirá, y no nos da tiempo hoy explicarlo, qué características o digamos qué normas se establecen en una relación abierta, porque a priori pensamos en términos de libertad y de sexo descontrolado, y para nada es así. Claro, cuantos más elementos introduces en la relación, pues más normas y más límites conlleva, ¿no? Digo esto porque de alguna manera yo a mis pacientes a veces se lo digo cuando hablamos del tema del sexo o de otros temas relacionados. El problema lo tendríamos a lo mejor hace 60 años, hablar de deseo sexual. Hoy no es un problema. Aprovechemos la oportunidad que gozamos con una libertad máxima
a pesar de todo, pero se puede hablar de ello. Hace 50, 60 años tú te casabas y la noche de bodas descubrías lo que había. Sí, exacto. Y es lo que tenías los próximos 40 años de tu vida, ¿no? Y es muy frustrante también y poder hablar de deseo, de masturbación, algo tan básico como es qué nivel de placer, de endorfina me puedo generar yo, ¿no? Al fin y al cabo es tu cuerpo y explorar el cuerpo es algo completamente normativo. Exacto, y en la línea de lo que decía, hay estudios que hablan. Y con esto no estamos diciendo que la gente tenga, de hecho la mayoría de personas no tienen una pareja abierta y no todo el mundo le tiene por qué funcionar, no estamos hablando de esto para nada, pero sí estamos hablando de que, por ejemplo, en estudios que se han hecho se encuentra que las mujeres que tienen mayor deseo sexual son mujeres en pareja homosexuales o parejas abiertas, ¿no? En comparación con los normativos, las normativas parejas heterosexuales, ¿no? Pero creo que al final es un problema. ¿Qué llamamos pareja abierta? Porque ahora mismo ya me estoy confundiendo. Pareja abierta es pareja que, bueno, que como decía Carlos, tiene un contrato con su propia pareja, pero no es exclusiva. Ah, bien. ¿Vale? En esa línea. Entonces, bueno, lo que queremos decir con esto es que muchas veces la comunicación y el cuidado de lo sexual acaba, pues, en un punto donde las cosas pierden las ganas de él que te apetezca. Otro de los factores que nos encontramos importante es cuando se producen estos problemas en donde yo siento que hay mucha desigualdad entre una de las partes con respecto a la otra, lo que le gustaría a nivel frecuencia, es que él acaba obsesionándose, una de esas partes, en mantener relaciones sexuales. ¿Y qué es lo que produce esto? Pues la conducta de alguien que persigue y la conducta por el otro lado de alguien que rehuye del tema sexual y se hace cada vez más fuerte. Entonces esto es un problema que tenemos que ser conscientes de que al final si obligamos a alguien o si estamos muy detrás de alguien, y esto a veces por favor es importante que identifiquemos que el afecto no tiene por qué ir vinculado siempre que se produce con el sexo. Es decir, que si tu pareja te abraza, te da un beso, eso no es sinónimo directo de quiere tener una relación sexual. Y esto muchas veces son problemas que hacen que al final, sobre todo las mujeres, digan, si todo contacto conlleva que la otra parte entienda que quiero tener relaciones, pues entonces lo voy evitando, entendiendo que al final estamos perdiendo como valor, como satisfacción en ese sexo que se vuelve rutinario o incluso obligatorio. Y cuidado con el sexo obligatorio, porque de verdad que no me encuentro pocas personas en consulta que finalmente acaban teniendo rechazo absoluto por mantener relaciones sexuales por las experiencias que al final tienen, porque tienen que mantener relaciones con su pareja obligatorias. Fijaos, el otro día me pareció curioso, en una entrevista, no voy a decir el nombre era una persona famosa, más joven que desde luego los tres que estamos aquí, y me llamó la atención porque le hicieron una pregunta acerca del sexo y dijo, no me hables de eso que me rayo. Dijo, ¿pero por qué te rayas? Dice, porque es que siento que tengo que mantener relaciones sexuales todos los días. Estamos hablando de una persona de menos de 35 años, que podríamos decir que esto va de alguna manera asociado a la edad. No lo es. A veces el sexo se vive, como dice Soraya, como una obligación. Para mantener a mi pareja tengo que... Claro, cuando la obligación entra por la puerta, el placer salta por la ventana, porque no hay lugar para la creatividad, la imaginación, la improvisación, etcétera, etcétera. Es decir, es un problema que curiosamente, y sí que me gustaría hacer el matiz de que la pornografía no es sexo, es una representación de, y por lo tanto atiende más a las fantasías que podamos tener como individuos, más que a la realidad en sí. Eso es. No nos vamos a detener de cuánto se tarda en grabar una secuencia de estas, que son muchas horas. Se confunden términos, como decía, desde la fantasía sexual, que es algo que está ahí, que es muy sano tenerlas y que de vez en cuando poder llevarlo a la práctica enriquece, de vez en cuando. Tengamos en cuenta que es una fantasía sexual. La base de todo esto, la comunicación, poder hablarlo, es decir, me gustaría mantener más relaciones sexuales contigo. Por lo que me habéis contado, hay una falta de comunicación generalizada en las parejas normalmente, ¿no? En este aspecto. Fijaros que cuando nosotros, como terapeuta de pareja y terapeuta sexual, muchas veces me llegan por el problema de que ir en terapia sexual, muchas veces tenemos que entrar en terapia de pareja, porque esos problemas, esas peleas, esas discusiones, esos malos entendimientos, esa forma de hablarse mal,
hace que no te apetezca tener sexo con tu pareja. Entonces, primero tienes que trabajar una buena comunicación. Segundo, debes de buscar un contacto con la persona y también buscar factores que sean novedosos, ¿no? Funcionar en clave erótica, que se llama. Esto no significa que tengas que ir buscando tener relaciones sexuales, sino este punto de, en vez de ir a la cocina y si tu pareja está preparando la comida, simplemente pues a lo mejor tocarla, darle un beso. Así, como decíamos, estás como que preparando a tu cerebro y a tu cuerpo a querer tener un acercamiento hacia la otra persona. No tanto con las expectativas de frecuencia, de cómo, de cuánto, de qué forma, y que eso es horrible. Al final es como, no, tú fluye y al final siente. Porque mientras que estés pensando en cómo deben de ser las cosas, no estás sintiendo. Yo puedo querer tener una relación sexual, me la planeo, la pongo, pues hoy a las 8 de tal forma que va a ser espectacular, claro. Pero al final si yo estoy en mi cabeza pensando en cómo debe de ser o en todas las cosas que he hecho hoy que tengo pendientes a lo largo del día, da igual que le hayas puesto como mucho esfuerzo a que ese momento se dé, que al final tú no estás presente. Y para poder disfrutar y tener deseo, tienes que sentir. Tienes que estar notando lo que está sucediendo. Tiene que tu cerebro estar en primera persona. Y esto en las mujeres también, a veces hay ciertos matices de diferencia que es importante decir. El deseo no siempre es el precursor, es el que hace que se active una relación sexual. Sobre todo en las mujeres podemos estar haciendo otras cosas y el deseo surge después. Me ha hecho mucha gracia porque los hombres no pueden estar haciendo otras cosas y pensar en otras cosas. Por eso me ha llamado la atención. Es muy interesante todo esto que nos estáis contando, pero es que se me está acabando el tiempo. Yo no sé si volver la semana que viene, si os ha quedado algo. Hay muchas cosas que podemos hablar sobre la sexualidad. ¿Qué podemos hacer para revertir la situación? La semana que viene seguimos hablando de sexo, como decían en la televisión. Más si tengo a una experta como Soraya Vivancos y a un experto como Carlos Martín. Muchísimas gracias. La semana que viene nos vemos. Gracias. La semana que viene más y mejor.